Muy buenas a todos, aquí Lucastron741 y en el video de hoy vamos a ver algo que me habían pedido ya hace tiempo, incluso hasta en el canal de Discord, al cual recomiendo como siempre que se unan para así están al tanto y reciben incluso ayuditas mías y de otros miembros del mismo canal. Pero bueno, era algo que me habían pedido bastante, que era justamente cómo crear un sistema de guardado en Unity. Bueno, esto en sí va a ser un video seguramente un poco largo, pero quiero tratar de explicarlo bien completo, todo cómo es el proceso y además las diversas formas que tenemos de guardar. Si bien nosotros nos vamos a centrar solamente en una, que es en el formato JSON, guardar los archivos en un formato JSON. Mi idea es que lo guardemos en eso, pero entiendan por qué lo hacemos ahí, y de incluso en el próximo video vamos a aprender a cómo encriptarlo para que también justamente tengan una capa adicional de seguridad, nuestros, digamos, archivos guardados, ¿no? Así que bueno, primero comencemos con un repasito más o menos de las formas que tenemos de guardar datos en Unity. Para esto, si no les interesa, que igual recomiendo que lo miren, pero bueno, si no les interesa, seguramente les voy a estar dejando el minutito por acá, al cual pueden saltar directamente al tutorial. Pero en sí existen tres grandes formas. Una sería haciendo uso de player prefs, otra con el binary formatter y la otra, que es la que vamos a ver en este video, con el formato JSON. Paso a explicar un poquitito primero qué es los player prefs, que es por ahí la más conocida e incluso la más tentadora porque es bastante simple y fácil de usar. Bueno, los player prefs, acá tengo una script, no le den bola, es la del player, pero simplemente lo tengo acá como a mano. Perdonen por el cortecito, pero bueno, ahí quería dejar escrito esto, así ya no perdemos tiempo en eso. Como les decía, los player prefs es una de las formas más simples y más tentadoras, justamente por la simplicidad que nos da, ¿no? Como pueden ver, acá tenemos una clase que es estática, o sea que la podemos escribir desde prácticamente cualquier lado, y con tan solo escribir player pref punto, vamos a ver que tenemos acceso a dos grandes cositas, digamos, por arriba, que serían los métodos set y los métodos get. Justamente los métodos set son los que nos van a permitir guardar un dato, y los métodos get son los que nos van a permitir obtener ese dato, ¿no? El dato guardado. Y la primera cosita a notar es que los player pref solamente nos dejan guardar tres tipos de dato: dato string, o sea, texto; dato int, o sea, números enteros; y dato float, o sea, números con coma, básicamente, ¿no? ¿Y cómo guardamos estos datos? Bueno, simplemente con un sistema de llave valor o key value, como le quieran decir, en el cual nosotros le pasamos una key, que sería nuestro ID o nuestro identificador, ¿sí? Va a ser siempre una string con la cual nosotros vamos a identificar ese valor que queremos guardar, seguido de, bueno, justamente el valor que queremos guardar, que tiene que ser del mismo tipo del que estamos aclarando acá, ¿no? En este caso yo estoy haciendo un set string, por ende la key o el identificador se va a llamar player name, ya que va a guardar el nombre del jugador, y seguido de eso pongo el nombre del jugador que quiero que guarde. Luego con el int es lo mismo, ponemos player level, por ejemplo, y guardo el número del nivel, y set float, en este caso, por ejemplo, para la vida, guardo 55,8, justamente porque puedo guardar un float. Para su uso también es bastante simple. Por ejemplo, acá tengo un caso en el que podríamos tener las variables, ¿no? En las que queremos tener el nombre de nuestro jugador, el nivel y la salud. Una vez que nosotros, por ejemplo, recargamos la escena o lo que fuere. Y para obtenerlo simplemente escribimos get y lo que queremos obtener, seguido de el identificador con el que lo guardamos. En el caso de player name me va a devolver Juan, en el caso de player level me va a devolver 1, y en el caso de player health me va a devolver 55,8, y guardamos eso en sus respectivas variables. Hasta acá es básicamente todo el sistema de player pref. Como pueden ver, al ser tan cómodo, tan fácil, y además que estos métodos los podemos utilizar prácticamente desde cualquier script, suelen ser la opción que más eligen la mayoría. Pero esto tiene dos cositas. Una es una limitación bastante grande, y es que solamente podemos guardar estos tres archivos. Si nosotros queremos guardar datos, perdón, archivos, quise decir datos. Si nosotros queremos guardar estructuras más complejas, como pueden ser un vector, un quaternion o una clase misma, ya ahí nos va a quedar muy corto esto. Y el segundo gran punto es que en realidad esto no es un error propiamente de los player pref, sino que es parte del, o sea, sino que los player pref
cumplen una función específica para la cual fueron creados. Y es para guardar, como dice su nombre, las preferencias de nuestro jugador. Y ahí es donde la mayoría se confunde. ¿Por qué? Porque asume que esto es justamente para tener un sistema de guardado y en realidad no es para un sistema de guardado. Es para guardar preferencias del jugador o del juego. ¿Y a qué me refiero con preferencias? Con cosas que se pueden setear, por ejemplo, en un menú principal, en un menú de pausa o en un menú de opciones. Cosas como el lenguaje que se usa en el juego, español, inglés, chino, lo que fuere. El volumen, por ejemplo, el volumen general del juego, el volumen de la música, el volumen de los enemigos, de los efectos y demás. Cosas como, qué sé yo, la dificultad, por ejemplo. Cosas de ese estilo. Preferencias justamente, de ahí el nombre, ¿no? Preferencias que uno elige antes o durante la ejecución del juego. Y es por esto mismo que con estos tres datos normalmente ya tenemos más que suficiente para ese tipo de cosas. Ahora, en cuanto nosotros queremos guardar datos más complejos, ya propios de nuestro videojuego, esto se queda corto justamente porque no fue pensado para eso. También otra cosita importante, y no un dato no menor, es que como son preferencias, no hay problema con que el jugador las pueda editar desde cualquier lado. Y es por esto que justamente los player pref se guardan como texto plano, o sea, texto, un archivo de texto el cual el jugador puede editar en cualquier momento. Y es por eso también que es importante no utilizarlo, porque si bien nosotros podríamos hacer algunas triquiñuelas, unas cosas raras, como por ejemplo para guardar un vector, podríamos guardar el vector en X como un float, el vector Y como otro float y el vector Z como otro float. Y ahí por ejemplo podríamos guardar la posición del jugador si se quisiera. Eso, además de ser engorroso, también no nos da tanta seguridad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un numerito que el jugador puede editar con el editor de texto básico de Windows. Y eso obviamente no es lo que queremos. Para una cosa como por ejemplo el volumen o el nombre del jugador o cosas de ese estilo, no nos importaría. Entonces es por eso que Player Pref no es una opción válida para nosotros si queremos hacer un sistema de guardado propio, ¿no? Así que descartado ya paso a explicar lo que sería el Binary Formatter y el método JSON, que es el que vamos a utilizar conjuntamente. ¿Por qué? Porque en los dos básicamente vamos a pasar por un proceso de serialización. ¿Qué es la serialización? Así en grandes rasgos, es convertir un dato o una estructura de datos en algo que sea persistente. Puntualmente en Unity sería básicamente transformar estructuras de datos u objetos como pueden ser datos simples como un string, un int, un float, un boolean, o sea un booleano, true, false, o a cosas más complejas como por ejemplo un vector 3, un quaterno, una clase, un struct, cosas de ese estilo. Y básicamente serializar en Unity es transformar alguna de esas cosas en un formato que Unity pueda guardar y reconstruir luego, ¿no? Porque esa es la idea, que se pueda guardar en un archivo, que lo pueda leer y que después, aplicando el proceso inverso, que sería deserializar, lo pueda aplicar a nuestro juego. Y bueno, entonces, digamos, tanto el Binary Formatter como el JSON van a hacer uso de la serialización y deserialización. La única diferencia es que el Binary Formatter, con respecto al del JSON, es en cómo se escribe. Obviamente la implementación del código también es distinta, pero más allá de eso, lo que cambia es que en el Binary Formatter, perdón, queda un archivo encriptado en formato binario, que pueden ser ceros y unos, como también puede ser en hexadecimal, normalmente, o sea, un montón de caracteres raros que el jugador no va a poder editar tan fácilmente, ¿no? Normalmente va a terminar corrompiendo el archivo de guardado y se va a querer matar. Así que, digamos, si bien esa puede parecer una opción buena, no voy a explicarla justamente porque en la misma documentación oficial de C Sharp dicen que ya no se recomienda usarlo, más que nada por un tema de seguridad que normalmente a ustedes en sus juegos no les va a parecer una locura, pero bueno, justamente por una cuestión de que ya no lo están recomendando, prefiero ir por el lado del JSON, por esta cuestión de seguridad y también por el hecho de que si bien JSON por defecto, como lo vamos a ver en este video, no está encriptado, o sea, también se puede editar simplemente. En el próximo video vamos a aprender a cómo encriptarlo y agregar una capita un poquitito más de seguridad, ¿no?
Y además otro punto a favor del formato JSON es que si nosotros después en algún momento queremos guardar nuestros archivos, por ejemplo en un servidor, hostearlo en algún servidor online, en la nube y demás, el formato JSON es básicamente el estándar en la web, así que no van a tener mayores problemas en subirlo y demás. Así que bueno, más o menos ya teniendo esta idea general, podemos comenzar con el tutorial. Para eso, como pueden ver, acá tengo la misma escena en la que estábamos en el video anterior, que era en la que aprendimos cómo crear un First Person Controller en Unity, el cual recomiendo que vean, para así pueden tener las mismas scripts que yo. Igual, si ustedes tienen su propio player, ya sea en primera, tercera persona, obviamente también lo van a poder utilizar. Pero bueno, nada, como recomendación, si no lo tienen, vean ese video y ya les va a quedar un First Person Controller para usar y ya lo puedan a poder usar directamente en este tutorial. Nada, acá entonces tengo la misma escena, en ese sentido no cambia mucho. Vamos a ver después qué es este Game Manager y algunas cositas, pero quiero ir saltando directamente a estas dos scripts que son las principales, Save Data y Save Game Manager, las cuales prácticamente hacen toda la magia. Vamos a empezar primero que nada con Save Data. Save Data, como pueden ver, es una clase bastante simple. Estos dos using en realidad están de más, no los estamos utilizando, así que los podemos borrar. Pero como pueden ver, es una clase pública que es muy importante que noten la diferencia entre, por ejemplo, voy a abrir acá la del player, que por ahora no le den bola, pero ven que casi siempre no, cada vez que nosotros creamos una script, por defecto, dicha script es una clase que hereda del mono behavior, que nos da los métodos start, on enable y bueno, un montón de métodos que utiliza Unity, ¿no? En este caso, Save Data va a ser la clase que va a almacenar la información que nosotros queramos guardar de nuestro juego. O sea, toda la información que nosotros queramos guardar, desde datos del player, datos de enemigos, de niveles, de misiones, de lo que fuere, todo eso tiene que estar dentro de esta clase. Esa clase es lo que va a decir, bueno, mira, che, todo lo que guarde va a ser todo lo que esté dentro de esta clase. Por ende, como no va a ser una clase que nosotros necesitemos adherir a algún player o a lo que fuera, no necesita heredar de MonoBehavior ni de ninguno de esos. Simplemente tiene que ser una clase la cual va a servir para justamente almacenar toda esa data. Otro aspecto importante que hay que resaltar es que, como pueden ver, tiene el atributo arriba system.serializable. De ahí es que yo me gasté en hacer la explicación de qué es la serialización. Bueno, justamente system.serializable lo que le va a decir a Unity es, che, mira, esta clase quiero que la serialices, quiero que la puedas convertir en otro formato, que en este caso va a ser el de JSON, ¿sí? Si nosotros no agregamos esto, no lo vamos a poder realizar. Luego, fuera de eso, como pueden ver, el dato que básicamente yo quiero guardar es simplemente algunos datos del jugador. Para tenerlo un poquitito más ordenado, simplemente creé una struct acá. Ustedes, si quieren, no necesitan usarlo, pueden usar directamente estas variables dentro de la clase y ya está. Yo, como para no tener todas estas variables así sueltas, las metí dentro de una estructura. La estructura, ahí está. La estructura sería como un contenedor, ¿no? Vamos a decirlo así, más fácil. Sería como un contenedor de variables. En este caso, la estructura la llamé player data porque va a ser todo variables relacionadas a la información del player. Y nuevamente, dos cositas importantes. Tiene que ser pública y nuevamente tiene que ser system.serializable para que la podamos serializar, para que la podamos convertir. Y como pueden ver acá, simplemente creé algunas cositas que nos pueden llegar a interesar a guardar desde el player. Acá nuevamente, esto va a depender mucho de su juego y de lo que quieran guardar. En mi caso, por ejemplo, quiero guardar el valor del nivel del jugador, la experiencia actual, la vida que tiene, la última posición que tuvo y la última rotación que tuvo. Y de paso, es justamente para poder mostrarles que pueden guardar todos estos tipos de datos, incluso los datos complejos como vector3 y quaternion. También, por ejemplo, podrían guardar un string como el nombre del player, un booleano como, qué sé yo, si está vivo o muerto o cosas de ese estilo. Básicamente todos los datos que ustedes quieran los pueden ir creando acá y les va a ir quedando.
Bueno, una vez que tenemos la estructura, como pueden ver acá creo la referencia en la clase, porque quiero que se guarde esa estructura. Entonces creo una referencia pública del tipo playerData, la cual llamo playerData. Y simplemente ahí ya tenemos la clase de guardado, que es justamente la que va a decir, bueno, mira, ahora el archivo de guardado siempre va a tener esta información en sí. Esta sería la primera script que vamos a crear. Recuerden que cada vez que ustedes quieran ir agregando data nueva que quieran guardar, la van a ir agregando acá, como otras variables o estructuras o demás. Ahora vamos a ver la siguiente script, que sería la de Save Game Manager, en la cual cabe recalcar que tenemos que importar la librería system.io o input-output, la cual nos va a brindar acceso a diversas clases y métodos para el manejo de rutas, de archivos y demás. Otra cosita importante que hay que notar es que esta también es una clase, la Save Game Manager, es una clase que no hereda de MonoBehavior, pero que además tiene la particularidad de ser static. ¿Por qué tiene que ser static? Justamente para así, de esta manera nos aseguramos de tener una única instancia del Save Game Manager. De esta manera no vamos a poder tener múltiples instancias de esta clase que podrían llevar errores al guardar. Al intentar guardar o cargar partidas teniendo más de una de estas instancias dando vueltas por el juego. Y también lo otro es que nos va a permitir hacer un acceso muy simple, tal cual como en el del caso del player prefs, escribiendo el nombre de la clase y punto, y accediendo, digamos, a los métodos que nosotros queramos, que en nuestro caso van a ser save y load, ¿no? Bueno, otra cosita importante es que al ser una clase estática, todos los métodos y variables van a tener que ser o bien estáticos o bien constantes. Entonces, por eso es que van a notar que la palabra static va a aparecer tanto en esta variable como en los métodos void. Esto también es importante que no se lo olviden, ya que si no lo ponen les va a marcar como error. Ahora sí, continuemos con las variables que vemos acá. La primera, como podemos ver, es una public static save data, que la llamamos current save data, y esto básicamente es la referencia a la clase SaveData que nosotros creamos, o sea, una referencia a la información que tenemos guardada en ese momento. Que le damos un valor inicial, que instanciamos una clase inicial para que tenga todos los valores en 0 o en nulo, o como quieran imaginarlo. Luego tenemos dos string que van a ser constantes, por eso no tienen la palabra static, que llamamos directory name y file name. Directory name va a ser básicamente el nombre de la carpetita en la que se va a guardar, y el file name, bueno, va a ser el nombre del archivo con el que se va a guardar, ¿no? Acá ustedes nuevamente pueden poner los nombres que ustedes quieran, save data, data, game data, lo que ustedes quieran, y .caca si quieren mandarle también puede ser. Yo lo dejo en .json porque así ya lo puedo abrir como un archivo JSON. Lo importante es que, bueno, tengamos un nombre para la carpetita y un nombre para el tipo de archivo. Fuera de eso, vamos a ver ya el método SaveGame, el cual es el que se va a encargar de crear el archivo de guardado. Bueno, para esto, primero que nada, necesitamos tener una ruta a la cual vamos a poner ese archivo. Esa ruta la vamos a crear justamente de la unión o de la concatenación de la ruta application.persistentDataPath y el directory name, que básicamente es la carpetita, el nombre de la carpetita en la que vamos a guardar el archivo. El persistentData.path, para el que no lo sepa, es básicamente una string, nos va a devolver una string con una ruta la cual va a manejar, de la cual se va a encargar Unity, o sea, nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, y va a ser siempre una ruta válida tanto para Windows, para Mac, para iOS, para Android, para la plataforma a la que vayamos a hacer nuestro juego. Bueno, application.persistentData siempre nos va a devolver una ruta válida. Por eso es que la utilizamos para nuestro guardado, ¿no? Ustedes también igual podrían usar cualquier otra ruta, pero tienen que tener cuidado de que de usar algo que sea válido para todo tipo de plataforma en el que ustedes vayan a lanzar su juego. Bueno, para generar esta ruta, normalmente algo que veo que suelen mostrar es que la concatenan, como esto es una string y el directory name es una string, la suelen concatenar con un más y la barrita esta, pero justamente como les digo,
ahí se pueden chocar con una pared, y es que si ustedes están usando, están produciendo un juego en Windows, no les va a dar problema. Pero si ustedes producen un juego en iOS o en Mac, les va a explotar todo, básicamente porque en eso, e incluso creo que en otros sistemas operativos, usan la barra al revés y bueno, un par de quilombos de ese estilo. Para no tener que preocuparse por eso, ustedes usen el path.combine, el cual nos permite justamente unir dos rutas de manera que siempre va a estar correcta independientemente del sistema operativo. Entonces, una vez que tenemos la ruta de esa carpeta, la guardamos como una string llamada dir. Lo primero que vamos a hacer es verificar si la ruta de esa carpeta existe, o sea, si básicamente la carpeta existe. Eso lo hacemos con directory.exist y le pasamos la ruta. Si no existe, vamos a crear la carpeta justamente con directory.createDirectory. Y en caso de que existiera, bueno, esto no se va a ejecutar y no va a pasar nada. Lo siguiente que tenemos que hacer es convertir el current save data, que básicamente sería la información que nosotros queremos guardar, la que nosotros la tenemos que pasar de una clase de C# a JSON. Para eso justamente vamos a hacer un uso de la JSON Utility, que es una clase que nos da C#, la cual nos permite acceder al método toJSON, que simplemente, como pueden ver, acepta cualquier tipo de objeto. Bueno, ahí no lo puedo mostrar, pero cualquier tipo de objeto. Pueden ser clases, datos, cualquier tipo de dato y demás. En nuestro caso le pasamos current save data y automáticamente lo va a convertir en JSON, así de fácil. Este sería propiamente el paso de la serialización. Entonces, una vez que tenemos ese JSON, lo vamos a guardar como string acá, en la variable esta que llamamos JSON. Y ahora lo último que nos quedaría por hacer es crear el archivo propiamente, que sería el archivito save data. Para eso vamos a generar el archivo con la ruta. Y para crear la ruta simplemente tenemos que hacer nuevamente uso del path.combine, del directorio, o sea de la carpetita, más el nombre del archivo con el que queremos que se guarde, que es savedata.json. Ahí vamos a tener, digamos, la ruta con el file name. Y por último, lo único que tenemos que hacer es llamar a file.writeAllText, el cual básicamente va a escribir el contenido de un string dentro del archivo que nosotros le pasemos. El archivo básicamente va a ser savedata.json y el contenido va a ser la string de la clase esta convertida a JSON. Y con esto ya nos va a quedar creada el archivito de esta manera. Acá, como pueden ver, estoy en el nombre de mi proyecto, que sería Save System, en la carpetita Save Data, y dentro de esa carpetita está el archivo Save Data JSON, el cual si yo abro van a poder ver que es el nombre de la clase player data, y acá están las variables que nosotros vimos. Las que son int van a ver que es el número entero, las que son float van a tener un punto 0 o punto 5, lo que fuere, el valor con el que se vayan a guardar. Y las que son los vectores van a tener los ejes X y Z, y en el caso de la rotación, X y Z y la W del cuaternion. Entonces más o menos esto como para que se den una idea del archivo cómo va a quedar guardado, ¿sí? Obviamente que esa ruta no me la saqué del aire, sino que para saber cuál es esa ruta y encontrarla fácilmente, vamos a debuguearla en la consola, haciendo un mensajito de guardado en y imprimiendo la dirección, así ustedes la pueden copiar y pegar en el explorador de archivos acá, pumba, y pueden acceder rápidamente a ese archivito. Como pueden ver, este sería el método de save game, bastante simple. Parece muy complejo, pero en sí cuando lo podemos analizar no es ninguna locura. Es crear la carpeta, convertir la clase en JSON y después ese JSON pasar a escribirlo en el archivito y ya está. Ahora, el de load game va a ser algo muy similar, solamente que en este caso para cargarlo. Y para cargarlo necesitamos tener acceso a la ruta. La ruta va a ser básicamente todo esto, toda esta ruta de acá, más el nombre del archivo. Entonces, justamente, nuevamente vamos a hacer uso del path.combine y le vamos a decir que una el persistent data path, el directory name y el file name, y que todo eso lo guarde en esta string. Y ahora lo que vamos a chequear es si efectivamente existe ese archivo. Fíjense que ahora ya no estamos usando directory porque no estamos chequeando si existe la carpeta, sino que ahora estamos buscando el archivo directamente. Entonces lo que hacemos es file.exist, le pasamos esa ruta
Y si el archivo existe, lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a obtener el JSON de ese archivo con file.readAllText y le pasamos la ruta del archivo. Y ahí vamos a obtener, digamos, el JSON, ¿sí? En forma de string. Bueno, ese JSON ahora lo tenemos que reacomodar, serializar, de manera que nos quede nuevamente como una clase a la cual podemos acceder a sus variables y a sus valores. Para eso es que vamos nuevamente a usar JSON Utility. Y en este caso, en vez de toJSON, vamos a usar fromJSON, o sea, de JSON a tal cosa. ¿A qué cosa? Bueno, queremos que lo convierta a la clase SaveData. Para eso le decimos, le pasamos el tipo de dato que queremos obtener entre estos simbolitos de menor y mayor, y escribimos el nombre de la clase aquí. Luego, en los paréntesis, le pasamos el JSON que queremos que lea y que convierta en dicha clase. Todo esto, o sea, básicamente ya el JSON convertido nuevamente en SaveData, lo vamos a guardar en Current SaveData para que justamente nuestro jugador y nuestro juego en sí ya pueda acceder fácilmente a él. Ahora, eso es en el caso de que existiera un archivo guardado. Caso contrario, por ejemplo, la primera vez que iniciamos el juego o si borramos el archivo de guardado, entonces lo que vamos a hacer es, para nosotros mismos vamos a imprimirnos un debug log error en el cual vamos a decir no se encontró el archivo de guardado y simplemente le vamos a decir que current save data sea igual a una nueva instancia de la clase vacía, ¿sí? Para que después nuevamente se pueda guardar y seguir con el proceso. Como pueden ver, no es muy complejo esto y ya con estas líneas tenemos el sistema de guardado prácticamente hecho. Lo que resta por hacer es ahora simplemente utilizarlo. Y para eso voy a mostrarles un poquitito cómo... no le hagan caso a esto. Está. Cómo lo utilicé en mi caso. Este Game Manager no le den bola porque al final no lo utilicé. Lo voy a borrar para evitar cualquier confusión. Ahí está. Yo les voy a mostrar directamente el caso como lo utilicé directamente en esta script llamada player, la cual se le agregué a mi first person character. Acá está la script que vimos en el video anterior, que recomiendo que la vean. Pero fuera de eso le agregué, para no interferir con eso ni mostrar código que por ahí no tienen, creé una script llamada player simplemente, la cual como pueden ver tiene, vamos a ver directamente mejor la script. Esta es la script de player. Como pueden ver tenemos un integer que es el level, un float que es la experiencia, un float que es la health, o sea, todos los datos que vimos que guardamos acá, fuera de la last position y last rotation. Todos esos los tenemos acá visiblemente. Y fuera de eso tenemos también una referencia a la estructura que creamos acá, que sería la de player data, la cual simplemente le decimos que sea public player data y la llamamos nuevamente player data y que sea igual a new. Esto es una abreviatura, podría poner simplemente new player data y es exactamente lo mismo, pero esta sería como la forma abreviada de escribirlo. Y luego tengo una referencia privada al first person controller. Esto por ahora no le den bola porque si no tienen el first person controller no lo van a utilizar. Acá en el start simplemente hago que tenga acceso a ese script. Y en el update, esto cabe aclarar, no es la mejor forma de hacerlo, es una forma medio incorrecta, pero digamos a modo de ejemplo simplemente les voy a mostrar cómo se hace. Ustedes después deberían crear algún método que lo haga solo una vez y no lo haga en el update para que no tenga que pasar todo en cada frame. Pero bueno, en mi caso, para simplificar, en cada frame voy a hacer justamente que player data, o sea, la estructura esta, voy a ir actualizando los valores de dicha estructura en base a los valores que tenga el jugador mientras está jugando. Por ejemplo, en last position voy a hacer que en cada frame se actualice con la posición del jugador. En last rotation voy a hacer que se actualice con la última rotación del jugador. Y el level, current XP y health voy a hacer que se actualicen también en base a estos valores, porque para simplificar las cosas, cuando le dé al play voy a ir modificando los valores acá en el inspector y bueno, entonces para que se vaya actualizando en base a eso. Fuera de eso, fíjense que acá simplemente creé un código que sería para que cuando apretemos la tecla Q se guarde el juego y que cuando apretemos la tecla E se cargue el juego.
Entonces, si yo aprieto Q, fijémonos qué es lo que pasa. Primero que nada, vamos a hacer uso, como les mostré con los player pref. En este caso vamos a escribir el nombre de la clase estática, Save Game Manager, y le vamos a poder acceder, fíjense que si yo pongo punto, podemos acceder a Current Save Data, que recuerden que es el que se va a encargar de guardar la información de nuestro jugador, en este caso, a lo largo del juego. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente poner Current Save Data. De ese Current Save Data vamos a acceder a la estructura Player Data. Fíjense que acá está Save Data y acá está Player Data. Y le vamos a decir que sea igual al Player Data de nuestro jugador, que es el que se va a estar actualizando a lo largo de nuestro videojuego. De nuestro juego, perdón. Una vez que lo tenemos actualizado, ahí vamos a llamar al método SaveGame. ¿Por qué llamamos al método SaveGame después de hacer esta asignación? Porque recuerden que el método SaveGame va a guardar lo que esté en Current Save Data. Entonces, si hacemos el SaveGame antes, va a guardar básicamente lo que estuviera anteriormente en el Current Save Data, que puede ser información desactualizada. Entonces, primero actualizamos el Current Save Data de nuestro Save Game Manager y luego llamamos al método SaveGame, que se va a encargar de escribir toda esa información en el archivito que nosotros tenemos. Luego, eso bueno, básicamente sería para el guardado, así de simple, con estas dos líneas ya lo tenemos cocinado. Para cargar la data también es bastante simple, lo único que tenemos que hacer es primero llamar a LoadGame para que Current Save Data, en este caso, se actualice con la información correspondiente en base a lo que está en el archivito. Y luego llamo un método ApplyLoadedData, que esto lo escribí en un método como para que quede un poco más prolijo. Que lo único que hacemos acá es básicamente aplicar toda la data que tenemos actualizada a nuestro jugador. Primero que nada, llamo al método LogPlayer del First Person Controller. Esto por ahora no le den bola porque si no vieron la saga, esta línea no la tienen que usar. Ahora, si vieron la saga, un cambio importante que tienen que tener en cuenta es que el método LogPlayer, esperen que lo voy a abrir, agregué esta línea adicional entre CanMove y Change Cursor Visibility, que lo que hace es habilitar o deshabilitar el Character Controller. Esto para que pueda efectivamente moverse la posición del player. Si no agregamos esta línea, no se va a mover el player. Así que para los que vieron el video anterior, importante que agreguen esta línea nueva solamente. Para el resto no le den bola. Lo mismo a esta línea de acá. Ahí está, no le den bola a esto. Pero bueno, lo importante de acá es que el player data de nuestro jugador, del player en sí, le vamos a decir que sea igual a el que está en el Save Game Manager. ¿Por qué? Porque ahí se supone que se actualizó con la información que había quedado guardada. Y luego lo único que le tenemos que decir es, bueno, que actualice todos sus valores. La posición que sea igual a la last position, la rotación que sea igual a la last rotation, el level que sea igual al level que está guardado en esa estructura, y lo mismo para el Current XP y el Health. Y para los que, nuevamente, para los que vienen del First Person Controller, del video ese, van a tener que llamar a LogPlayerFalse. Esto justamente es para inhabilitar básicamente que el player no se pueda mover, se carguen los datos y después se pueda volver a mover. Básicamente es eso. Con estas simples líneas, fíjense que si yo ahora me vuelvo acá a la escena, esperen que está guardando, ahí está. Si yo le doy al play, primero que nada voy a, por ejemplo, a modificar mi nivel. Voy a decir que sea el 5, que la experiencia sea 55,5 y que la vida sea 80.3 o 80.6, por ejemplo. Voy a apretar la tecla Q y eso, ahí como pueden ver en la consola, me dice guardado en C y toda la ruta. Yo acá, como ya la tengo abierta, no la voy a poner. Pero si abro esto, esperen que ahí está, ahí se me actualizó. Fíjense que en Level está guardado el 5, en Current XP 55.5, en Health el 80.5, y bueno, esto que lo agrega adicional. Y en la posición, bueno, está básicamente toda la posición guardada de mi player, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, vamos a hacer así, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, me voy a mover por acá. Voy a guardar acá el juego. Ahí está. Fíjense que ahí se volvió a llamar una vez más el guardado. Ya, si yo saco el play, vuelvo a darle play.
Fíjense que ahí se me reinició, tengo el level en 1, el current XP en 50 y el health en 100. Si yo ahora aprieto la tecla E para cargar, automáticamente aparecí mirando para el mismo lado que cuando apreté la Q, en la misma posición que cuando apreté la Q y con los valores que había modificado. Entonces efectivamente ahí ya nos quedó realizado nuestro sistema de guardado. Esto es totalmente funcional. Fíjense que si yo ahora por ejemplo me pongo acá, aprieto la Q, me voy corriendo para acá por ejemplo sin quitar el play, aprieto la E para cargar y automáticamente aparezco ahí. Y básicamente acá ya tendríamos el sistema completito. Como pueden ver es bastante simple, bastante fácil de usar. Fíjense que con un par de líneas ya lo tenemos cocinado prácticamente. Y bueno, en sí hasta acá sería el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lo hayan podido entender más que nada. Y saben que igual cualquier dudita me la pueden dejar en los comentarios o idealmente en el server de Discord, que ahí voy a estar mucho más atento. Y además podemos tener llamadas y demás y verlo mucho en mayor profundidad. Porque sé que bueno, este es un video un poquitito complejito y además bastante largo porque quise explicar un poco de todo. Pero en sí, acá ya con esto tendríamos el sistema cocinado. Lo único que quedaría sería para el próximo video encriptar un poquitito estos datos para que justamente no sean tan fáciles de editar. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el próximo video. Así que no olviden suscribirse, darle a like, comentar, compartir el video, que saben que con eso me ayudan una banda. Y sin más que decir, nos vemos.